Bueno, lo primero que vamos a hacer es ondear, digamos, lo que es el texto, que si bien lo estuvimos viendo la semana pasada, para recordar. Primero que es un artículo periodístico, lo cual, a partir de los párrafos, les voy a explicar esto, algo que me habían preguntado, y no sé si la persona que lo preguntó puntualmente hoy está acá, pero los párrafos empiezan a numerar, digamos, después de que dice el autor, digamos, del artículo, que es Juan Ford. A partir de ahí se empiezan a numerar los párrafos y tenemos 13 párrafos. Esto les va a servir para que cuando en alguna actividad le pide analizar un párrafo en específico, ustedes ya lo tienen numerado. Eso yo lo había planteado la semana pasada. Una, les había planteado el hecho de ponerle mini, digamos, titulitos, para decirlo de alguna manera, subtítulos a cada párrafo. Otra, el hecho de numerarlos para poder tener como una apreciación mejor, digamos, cuando voy al párrafo X y, por ejemplo, hay una parte donde pide, por ejemplo, vaya al párrafo 10 y diga X cosa. Eso me facilita totalmente. Si yo hago el análisis primero desde el inicio, pero esto sirve para taller de lectura y escritura y para todas las materias, digamos. Si yo cuando agarro un texto, en este caso, bueno, es un artículo periodístico, pero si cuando agarro un texto, numero los párrafos y le pongo un mini subtítulo al lado, primero no es necesario marcar todo en amarillo, todo, porque no siempre todo es importante. Pero si le pongo un mini subtítulo al lado, digamos, de qué trata ese párrafo, se me va a hacer mucho más fácil a la hora de lo que sea. En este caso, bueno, el taller de lectura y escritura, buscar algún punto en específico. Pero en el caso de que esté analizando algo de la facultad, algún texto, se me va a hacer mucho más fácil a la hora de que, no sé, me hagan preguntas o tengo que especificar alguna cosa en particular. Eso lo había dado como un dato, como algo, como para ir, digamos, ordenando a veces lo que es un texto, bueno, en este caso es un artículo periodístico. Eso como primer punto. Habíamos estado hablando de lo que es importante el título, a veces cuando uno conoce o no conoce sobre el tema. En este caso, yo había dicho personalmente que, por ejemplo, a mí me había llamado la atención esto de la desaparición de Majorana, el libro de Leonardo Sacia sobre el hombre que no quiso inventar la bomba atómica. La bomba. Claro, bueno, esto, fíjense cómo nos lleva a pensar que realmente fue una persona que se escapó o que, miren, hay muchas opciones. Cuando dice desaparición, nosotros podemos pensar en un montón de opciones. Una, el hecho de que alguien lo hayan hecho desaparecer, o que se haya ido, fugado, lo que sea. Y después cuando dice el libro, bla, 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 el hombre que no quiso inventar la bomba atómica, uno piensa que realmente esto pasa. Cuando van leyendo, fíjense que no es tan así como uno lo lee. Sin embargo, a uno como que le impacta el título. Y cuando te impacta el título, vos elegís o seguir leyendo o no seguir leyendo. Bueno, en este caso lo tenemos que hacer porque es un trabajo de la facultad. Pero en otros casos podemos elegir leerlo o no leerlo. No les pasa en la vida cotidiana cuando uno agarra algo, dice esto me llama la atención o no me llama y punto, va por el título. Lo primero que pedía ante todo era como un debate sobre eso que nosotros le hicimos en los grupos y eso estuvo bastante bien, bastante aportaron y yo también aporté de que, por ejemplo, jamás había escuchado sobre este tema. Después tenemos, bueno, una breve descripción, digamos, de qué va a tratar el artículo. Y después de ahí empieza los párrafos, como yo les decía, hasta el párrafo 13. Hasta ahí vamos bien. Después había un cuadrito para hacer, todos tenían el cuadrito, ¿no? Eso sí. Sí, con la información básica. Con la información básica, eso lo tenían todos. Sí. Yo había estado viendo que produjo bastante confusión porque al principio habla de el artículo, entonces pregunta, autor del artículo, medio de publicación del artículo, fecha, ciudad del artículo, y después dice autor del libro, y de ahí en adelante empieza a hablar todo sobre el libro.
En lo que dice ciudad, en cuanto al artículo, no especifica en la ciudad, pero todos al ser página 12, Buenos Aires. claro, Argentina. supusimos que era Buenos Aires, tipo, yo también lo supuse. Claro, él es como el que hace el libro. Después tenemos a Heinzelman, que era como otro científico, que evidentemente se han hecho amigos con Majorana, eso por lo menos daba a entender el párrafo 10. Y después estaba Majorana, que era este que nos lleva al artículo y que nos lleva también a ser el protagonista, digamos, del libro de Sacia. Así Claro. que habla de él, de Majorana. Ahí estamos bien entonces. En el cuadrito no tuvieron mayores dificultades que eso. Va, si alguno tiene algo para preguntarme, pero yo había visto como que lo principal era eso, que confundía la parte de cuando hablaba del autor del libro y del libro en adelante, y cuando hablaba del autor del artículo y de ahí en adelante. Y la ciudad, bueno, como bien dije, no específica, pero todos supusimos que era Buenos Aires. Sí. Podemos poner igual que no lo especifica y va a estar bien, porque en realidad no lo especifica el artículo, así que si alguien ponía eso, yo le dije que iba a estar bien. Bien, después es como que a partir de, yo dije, de lo que sería para mí el punto 1, tengo varios puntos 1, prefiero como empezar, digamos, diciendo más o menos los títulos, porque como bien dije, no todos tienen la misma numeración en el mismo título. Después había como algo que hablaba sobre el texto, después tema enunciado en cada oración, algunos tenían, después los aspectos referenciales, bueno, sí, acá tengo tema enunciado en cada oración, después tengo uso de conectores en algunos, la subjetividad en el enunciado, sinonimia, eso también habíamos estado viendo. A ver qué tengo acá. El texto, tema enunciado en cada oración. Oración, concordancia en persona y número. ¿Eso me decían ustedes hoy? Oración, concordancia, ¿ese lo tienen todos? Porque también había creado un tipo de confusión. No, yo no lo tengo ese como punto No, de yo tampoco. Bueno, en Yo el eso caso quería que si está en singular, después siga la oración en singular, si está en plural, siga en plural, si está en femenino, siga en femenino. lo pueden cambiar, claro. Acá lo que pedía era, uno, identificarlo, los que tienen eso era identificarlo primero en la primera parte, y después modificarlo, digamos que ahí era como que podía ser el libre albedrío, digamos, podíamos poner, voy a dar un simple ejemplo, el primero. En 1938, los jóvenes científicos desaparecieron sin dejar rastro. Cuando acá le pone el verbo en negrita, es simplemente porque al cambiar la persona y el número, me cambia el verbo, por obviedad. ¿Se entiende? Porque acá decía, modifique el tema de las oraciones precedentes junto con el número y la persona del verbo. Bien, entonces todos saben lo que es persona y número, en ese me quedo, en ese ya está. Después esto de tema de información incluidos en cada párrafo es lo que le dije. Al tenerlos numerados, a usted se le va a hacer mucho más fácil poder sacar la información, digamos, de cada párrafo en particular. Pero eso ya dije, tienen que numerarlo. Eso es un trabajito que no cuesta mucho y digamos que les va a facilitar el trabajo. En el que dice persona y número hay que cambiar, hay una parte donde dice que modifiquen persona y número. Utilizando una de ellas, modifique el tema de las oraciones precedentes junto con el número y las personas. Claro, pero al cambiar la persona y el número y el verbo ya te cambia el tema. Porque como bien dije, por ejemplo, el ejemplo que yo di, al poner los jóvenes científicos desaparecieron sin dejar rastro, ya me cambió el tema. O sea, la idea más que nada acá es cambiar lo que es la persona y el número, por lo menos eso es lo que dice la actividad. Principalmente para cambiar la persona y el número, que por obviedad me va a cambiar el verbo. O sea, eso es por obviedad. Después es como que se modifica por sí solo, sí.
el tema se modifica por sí solo. Ya de por sí poner, por ejemplo, ya dije, los jóvenes científicos, ya me está cambiando el artículo porque no tiene nada que ver con lo que venimos viendo. Bueno, ahora iba a ir con este de sinonimia, que era el hecho de ponerle un párrafo. A los que tienen sinonimia le dieron un párrafo donde lo que tienen que hacer es modificarlo poniendo sinónimos. Sinónimos de las palabras que tienen ahí. Eso es la sinonimia, o sea, hacer un cambio en ese sentido, digamos. Los que lo tengan, lo que tienen que hacer es, en este párrafo que dice, nunca lo encontraron, a pesar de las sugestivas evidencias, se acercó la familia el día de su presunto suicidio. Majorana llevaba encima su pasaporte y todos sus ahorros, y por lo menos 2 personas que lo conocían juraban haberlo visto semana después de aquella misteriosa jornada. La policía italiana cerró, archivó y olvidó para siempre el caso a fines de 1938. Bueno, cuando ustedes buscan sinónimos, obviamente como que cambia, digamos, la oración. Por ejemplo, les voy a... pensé, o si alguno ya lo hizo mejor y tira la idea, solamente poner sinónimos de palabras como, qué sé yo, misteriosa. Misteriosa podemos buscarle un sinónimo. A ver, a pesar de sugestivas evidencias, eso, sugestiva, se le puede buscar un sinónimo. El día de su presunto suicidio, se le puede buscar un sinónimo. Puede ser a sugestivas, presunto. Tienen que ser palabras que vayan a significar lo mismo, que no me modifiquen en sí como la información, pero que quieran decir lo mismo. Entonces Zorro y por lo menos 2 personas que lo conocían juraban haberlo visto semana después en aquella misteriosa, bueno, ya lo dije, también se le puede buscar un sinónimo. Bueno, a todo lo que es cerró, archivó y olvidó, también se les podría buscar un sinónimo. Ese tenía que ver con eso, el cambio de sinónimos en esas palabras. Después me decían discurso directo, discurso indirecto, tenés que pasarlo al estilo indirecto a este discurso. Entonces te marca al lado cuando tenés que usar la fichita. Eso está bueno. Claro. Entonces eso del 83 páginas debe ser a los que le dieron más largo el trabajo práctico. Sí, acá dice, yo tengo varios que dicen ficha 30 y 36, ficha 31, ficha 18, ficha 21 y 23. Bueno, está bueno, por lo menos te guía para llevar directamente a la ficha, eso está bueno. Quiere decir que el anterior que yo estaba buscando, tipo, no estaba en la ficha. El estilo en directo es cuando, por ejemplo, está hablando del otro, digamos. O sea, indirectamente estoy como comentando, como si fuera un narrador, ¿se entiende? Sí. Y el estilo directo es cuando yo hablo como en primera persona, de esa persona. O sea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Vieron cuando le comentamos a alguien, cuando estamos comentando algo y le decimos a alguien tipo, fulanita, no sé, vino mi prima y me dijo, bueno, eso es como un estilo directo. Indirecto. Ah, directo. Claro, eso es un estilo directo. Y el estilo indirecto sería, vino la prima de Cintia y Cintia le comentó, ¿se entiende? Ah, como una parte observada. Claro, tal cual. El indirecto es cuando hablo indirectamente de esa persona, cuando lo estoy comentando. Y el directo es cuando yo agarré y dije tal cosa. O fulanita me dijo tal cosa. El estilo directo o indirecto es la forma de narración que yo utilizo en cuanto a lo que voy a decir. Si lo voy a hacer en forma de diálogo, si lo voy a hacer comentando que el otro le dijo. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. O sea, el directo es más como la profe le dijo a Cintia, hace hasta el párrafo 6. Y otra cosa es, la profesora, 2 puntos, Cintia, hace hasta el párrafo 6. ¿Se entiende? ¿Vieron que Sí, cosas distintas? Sí, Uno sí, es el sí, directo y uno es el indirecto. Bien. Acá no sé qué pide. El siguiente fragmento encontramos una cita, pipipi, transcribe esa voz con estilo indirecto. Ah, tienen que pasar la cita esta. Sí, ahí lo que tienen que poner es, Duche le dijo que quería que lo encuentre. Sería así, más o menos. Claro, nada más directo.
Si alguno tiene el de pregunta retórica, todos saben lo que es una pregunta retórica, ¿no? No. Una pregunta retórica es cuando la pregunta está contestada en la mismísima pregunta. O sea, no hace falta que la contesten, no tiene respuesta, digamos. ¿Se entiende? Después, ¿qué tenemos? Cita de autoridad. Cita de autoridad no es cuando nombras a alguien, no sé, que sea conocido, importante, como para reafirmar lo que vos estás diciendo. Sí, tal cual. Y acá nombra a Feinberg, está hablando del párrafo 10. Eso es cita de autoridad. Y se transcribe textualmente, por eso se pone entre comillas. Bueno, ¿alguno tiene algún punto más para preguntarme? En el siguiente párrafo, explique qué función cumple ese conector. Eso digamos que es fácil, saben todos lo que son los conectores. Los que unen una oración, y, o, digamos, eso. Bueno, en este caso está sin embargo. Bueno, esto de la subjetividad en el enunciado, si alguno lo tiene, habla, por ejemplo, de cómo el autor, en este caso del artículo, pero puede ser del texto, digamos, trata de convencer o no convencer de lo que le gusta o no le gusta a él mismo y por qué hizo el artículo o el texto, ¿sí? Entonces usa palabras puntuales que hacen que a mí me entusiasmen o no me entusiasmen, o me cause rechazo ciertas cosas. ¿Se entiende lo que tiene que ver con la subjetividad? La subjetividad es cuando, por ejemplo, yo quiero ir al cine y una amiga no, y yo le muestro toda la... O sea, el por qué deberíamos ir al cine y por qué es tan buena la película que quiero ver. Y trato de... Claro, como que te convenzo, digamos, de lo que yo quiero proponer. Claro, y pasa lo contrario en el caso de que yo quiera convencerte de que algo es malo, también voy a utilizar todo lo que sea los recursos para poder, o sea, agarrar y decir, o convencerte de que eso es malo por algún motivo, ¿se entiende? Bueno, eso en los textos lo podemos encontrar con ciertas palabras puntuales que me llevan a mí a pensar, digamos, que eso es bueno o no es bueno, o me entusiasma o no me entusiasma. ¿Se entiende? ¿Sabés que te quería preguntar, Cintia? Lo del mapa conceptual. Mapas conceptuales igual yo siempre les paso en algunos grupos, pero por ejemplo, acá en la fichita esta tienen una idea de lo que es un mapa conceptual. Acá, ¿ven? Tienen una idea. Si quieren, para los que no, obviamente que comprendo que no todos los compañeros y compañeras pueden tener, digamos, como las cosas impresas o hechas. Si ustedes quieren, yo les puedo pasar una foto de lo que es el mapa en los grupos. Dale. Sí, está bien. Para hacérselo más visible, y después ustedes lo que tienen que hacer, digamos, es copiárselo en una hojita para tenerlo de acá en adelante, digamos, para que se les haga más fácil. Pero si quieren, yo le paso la fotito acá, habla de lo que es el mapa conceptual, yo se los paso. Tiene 2 y un ejemplo. Así que eso se los puedo pasar, no tengo ningún problema. O sea, cuando yo hago un mapa, lo que tengo que identificar es el tema central, en este caso la desaparición de Majorana, y después puedo ir sacando flechas respecto a temas secundarios, en este caso, bueno, se da la investigación y demás, y también los actores que participan de esa investigación y de cada parte de la investigación. En este caso y en este artículo es así. Cuando lo voy a hacer respecto a algún texto de alguna materia, siempre tengo que identificar el tema central de que está hablando el texto. Puede que esté en el título, puede que no, el tema central de que está hablando el texto, digamos. También cuando, por ejemplo, lo utilicen para hacer resúmenes, también utilicen ese mecanismo. Cuando yo voy a hacer un resumen, tengo que pensar, por ejemplo, cuál es el tema central de lo que estuve viendo en los últimos, no sé, 5 textos, qué sé yo, no sé, una idea, en los últimos 5 textos, y saco un tema central. Por ejemplo, si yo estoy en educación, bueno, el tema central va a ser educación y de ahí voy sacando flechas y diferentes textos. Una consulta, ¿qué es la pregunta retórica?
La pregunta retórica tiene que ver en cuanto yo en la misma pregunta tengo la respuesta. O sea, no necesito respuesta a esa pregunta. ¿Se entiende? Ahora lo perdí de vista, yo lo tenía a mano, pero acá quería dar el mismo ejemplo que daba acá, para no irme de tema. Acá la encontré. Acá la pregunta retórica que pone Juan Ford dice, ¿puede concebirse persona más idónea para dar lugar a un mito, a un relato moral? Esa pregunta como que no requiere respuesta, porque en realidad, o sea, al basarse todo el artículo en este Majorana, que de por sí ya él está diciendo que era una persona o un científico brillante, es como que no necesita una respuesta, ¿se entiende? O sea, es una pregunta que ya de por sí tiene la respuesta dentro de su pregunta. En este caso lo utiliza en forma de la fascinación que él tiene por este hombre, evidentemente. Pero bueno, uno cuando lo usa en otras cosas, no sé, es como preguntarse a sí mismo sin necesidad de que le pregunte, sin necesidad de que otro le responda. Eso se utiliza como recurso en los textos. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Sí, acá hay uno que dice, bueno, ficha número 29, dice, en el legajo judicial del caso, después de las 2 notas de despedidas que dejó Majorana, bueno, y así dice, sigue como redactando, y nos pide que los transcribamos en modo indirecto. Acá lo que pide, al principio dice, en el siguiente fragmento encontramos una cita de este Duce, que es el que debemos pasar al estilo indirecto. Solo la última parte, o sea, la cita de Duce es la que debemos pasar al estilo indirecto. Que en este caso dice, la letra de Duce y 2 puntos, quiero que lo encuentren. Bueno, en este caso, para pasar al estilo indirecto, lo que yo debería poner ahí dice, bueno, voy a hacer toda la oración. Y a continuación, una anotación de puño y letra de Duce. Bueno, ahí lo que tendría que poner es, y a continuación, una anotación de Duce, donde decía que quería que lo encuentren. El estilo indirecto lo que me marca es indirectamente lo que está diciendo una persona. O sea, me lo está comentando. Y el estilo directo es transcribir directamente como lo dijo la persona, digamos. Completa el siguiente texto exclusivamente con adjetivos. Voy a decir la primera parte, y por lo que veo ahí hay que armar un diálogo. ¿Dónde estamos? Perdón, así lo busco. Nosotros lo tenemos en el 15, la gran mayoría por lo que vi. Situaciones de escritura, completa el siguiente diálogo. Gracias. ¿Usted tiene para mucho? Sí. Digo, si tiene para mucho. Supongo que en lo que es los puntos, donde hay puntos puntos suspensivos, hay que completar, digamos, la parte del diálogo que le falta. Evidentemente hay que inventar una charla, porque no hay como algo, o sea, no pone como un parámetro de qué es lo que tiene que seguir, así que lo que tienen que hacer es como seguir una charla. Y después lo que es el 15.2 dice, complete el siguiente texto exclusivamente con adjetivos. Por ejemplo, los adjetivos, acá puedo poner, el que tiene el 15.2, el que dice complete el siguiente texto exclusivamente con adjetivos, pueden poner, como para darle una idea, Paola era una brillante estudiante que necesitaba dinero para pagar sus estudios y otras cuestiones. Acá tendría que seguir leyendo, el problema fue... y otras cuestiones... desastroso. Sí, puede ser. El problema fue que la búsqueda de empleo, y así sucesivamente. No sé, si alguno tiene alguna pregunta puntual más. Una consulta, cuando supongamos que dice ficha tanto, ¿eso se busca en los apuntes de taller? Eso se busca en esta fichita, la voy a volver a mostrar, esta de conceptos teóricos y gramaticales, esta. Hay profes que lo mandaron y hay profes que no. Yo tengo, bien decía, hay algunos que mandaron de 81 hojas, yo tengo uno de 26 hojas, que muchas personas tenían este de 26. No sé, si no lo tienen todos, igual yo lo puedo pasar al grupo, no tengo ningún problema. Bueno, yo lo paso al grupo por si alguien no lo puede descargar, por si alguien no lo tiene y lo quiere tener y demás.
¿Qué les iba a decir? Lo que sí, yo tengo el de 26, paso ese, que es el que tengo. Yo se los mando O sea, ahora al grupo, no hay ningún problema. Los mando a los 3 grupos que tenemos de taller, a los principales, digamos. Si alguno Sí. no está en el grupo principal y quiere estar, me manda un mensaje y lo sumo. Preguntarte si se va a repetir algún apoyo así por Zoom. Sí, lo más probable es que sí, si funciona podemos hacer encuentros por Zoom. No hay problema en poner, digamos, como un horario para que nos podamos encontrar por Zoom.